Queridos hermanos y hermanas en el Señor Jesús, los saludo y los abrazo desde aquí y espero que la paz del Señor Jesús esté acompañándolos en cada momento de sus vidas. En esta ocasión quiero invitarlos a que escuchemos el Evangelio de Juan, capítulo 8, desde el versículo 31 al 36, donde está escrito así. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Les respondieron: Nosotros somos descendientes de Abraham, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir, ustedes serán libres? Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo sí se queda para siempre. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Y especialmente quiero llamarlos a que consideremos las palabras del versículo 32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. En este mes de mayo que estamos transitando y dentro del marco del Plan Nacional, nos trae como tema de reflexión la verdad. Y este es uno de los textos señalados para ello. Este es uno de los versículos más conocidos, el de Juan 8:32. Y ha sido citado por políticos, por poetas y por tantas otras personas a lo largo de todos los tiempos. Como dato curioso, el escudo de la República Dominicana en el centro tiene una Biblia, el cual está abierta en las palabras de este versículo. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y para ir entrando en tema, es bueno que nos preguntemos a qué verdad se está refiriendo Jesús aquí, en este texto. Entre aquellos judíos que están en esta ocasión escuchando a Jesús, que está en el patio del templo, están algunos de los judíos que se oponen a él. También están algunos de aquellos que al ver las señales y milagros se entusiasmaron y creyeron en él. También, sin dudas, que estaban algunos de los discípulos que solían acompañarlo. Esta dinámica sigue dándose en nuestro tiempo. Y del mismo modo, hay quienes se oponen a Jesús, hay quienes se entusiasman por Jesús por un tiempo y hay quienes permanecen fieles a Jesús. Sigue dándose aquello que Jesús enseñó con la palabra del sembrador, que hay muchos terrenos donde cae la semilla, donde cae la palabra. Y podríamos decir que Jesús aquí en este texto está haciendo un llamado a permanecer en su palabra. Un llamado que no es solo para aquellos que creyeron en él, para aquellos judíos que creyeron en él, sino también para todos los que profesan fe en Jesús, en todo tiempo y en todo lugar. Un llamado que también nos hace a nosotros, porque es la voluntad del Señor que los que creen permanezcan en su palabra, porque Él quiere que conozcamos la verdad que nos da libertad. En el Evangelio de Juan, la palabra permanecer es una palabra clave. Miren, aparece 34 veces. Y 11 veces aparece en el capítulo 15, capítulo en el cual Jesús habla acerca de que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos y lo importante que es permanecer unidos a Él. También la palabra verdad es clave en el Evangelio de Juan y aparece en 25 ocasiones. En los Evangelios nos encontramos que en diversas ocasiones se relatan acerca de algunas personas que ante las dificultades y peligros que representaba seguir a Jesús, se echaban para atrás, dejaban de estar con Él. Pero no solo era a causa de las dificultades y peligros, sino que también las enseñanzas de Jesús hacían que mucha gente los abandone. Enseñanzas que tenían que ver acerca de sí mismo. Muchos de los judíos en los tiempos de Jesús no podían aceptar a un Mesías que tenía que morir.
Y hoy tristemente sigue ocurriendo lo mismo. Hay personas que no pueden aceptar toda la verdad que enseña la palabra y terminan apartándose de Jesús. ¿Cuál es la verdad que ellos rechazan? Y si bien el concepto de verdad tiene un amplio y variado significado, para nuestro propósito vamos a atenernos a lo que Jesús expresó en diferentes ocasiones acerca de la verdad. Y este tema siempre me retrotrae a aquella situación que nos relata también el Evangelio de Juan, cuando Jesús está ante Pilato y están hablando y Jesús dice: yo para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y Pilato entonces le preguntó: ¿qué es la verdad? También en el Evangelio que leímos hoy, en la lectura de este domingo, Jesús dice de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad a la que se está refiriendo Jesús no son conceptos, no son ideas, es una persona. Jesús vino para dar testimonio de la verdad. Y la verdad en este caso es Dios mismo. Por eso Jesús dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Una persona que viene a hacernos libres. No una idea, no un conocimiento intelectual, por ejemplo, de la ley de Dios. Porque la verdad que algunos creen que conocer la ley de Dios les traerá libertad. Algunos creen que dedicándose a una vida de oración serán libres, y no es así. La ley no tiene ningún poder para hacernos libres. Solamente la ley nos hace saber que estamos esclavizados por el pecado. Y es cierto que nos muestra lo que está mal y nos dice lo que está bien, pero no tiene ningún poder. La ley no tiene ningún poder para que hagamos el bien. Y es más, curiosamente la ley nos hace rebeldes a la voluntad de Dios. Y nuestra naturaleza pecadora nos lleva a desear aquello que la ley nos prohíbe. Con la oración podemos orar, rogar y clamar a Dios por libertad, pero por orar no seremos libres, sino que es a causa de una persona. Y lo que está en el fondo de discusión de Jesús con los judíos justamente tiene que ver con el tema de que ellos no reconocen sus pecados. Ellos no reconocen que están siendo esclavos al pecado y que las intenciones de su corazón hacen evidente que son pecadores y por ende esclavos al pecado, porque ellos en su corazón estaban tramando y planeando cómo matar a Jesús. Y eso es lo que está en discusión entre los judíos y Jesús mismo. Quien nos hace libres, como decíamos, no es una idea, no es una creencia, no es la pertenencia a determinado grupo, es el mismo Jesucristo. Él no es solamente el Mesías esperado por el pueblo de Israel, es más que un Mesías, es el Dios eterno que se hizo como uno de nosotros, que se hizo hombre con el propósito de sacarnos de la esclavitud del pecado, con el propósito de hacernos libres. Por eso cualquiera que niegue o rechace la encarnación de Jesucristo, cualquiera que niegue o rechace que Jesús es Dios, está negando, rechazando la verdad, está negando, rechazando a Jesucristo. Y eso es lo que está ocurriendo en esencia en estos versículos del capítulo 8 de Juan. La verdad es Jesucristo. Yo soy la verdad. Esa realidad histórica que se hizo presente en nuestro mundo y a la cual somos llamados por el poder del Espíritu Santo a creer y a confiar, pero también a vivir. Jesucristo es la verdad que nos trae libertad. Por eso Jesús dice a los judíos y nos dice a nosotros: si el Hijo los liberta,
serán verdaderamente libres. Un esclavo no puede hacerse libre a sí mismo. Podríamos pensar que si se escapa se hace libre, no se hace libre. Sigue siendo esclavo, un esclavo fugitivo. Un esclavo no puede comprar su propia libertad porque trabaja para un amo, por la comida y por el lugar donde dormir. No tiene un sueldo, no tiene forma, no tiene recursos de comprar su propia libertad. Necesita de un redentor. Necesita que alguien compre su libertad pagando el precio que fija el amo. Y eso es lo que hizo Jesucristo. Él pagó el precio de nuestra libertad. ¿Y cuál fue? Su vida entregada en la cruz. La sangre que derramó en la cruz por nuestros pecados, por todos los pecadores, por toda la humanidad, es el precio de nuestra libertad. Éramos esclavos al pecado, pero ahora Jesucristo nos ha hecho libres. Y pensemos en esto, hermanos, y repitámonos en nuestra mente y en nuestro corazón. El Hijo de Dios nos hace libres, y nos hace libres por su pura misericordia, en su gracia infinita y bondadosa. Nuestra naturaleza, nuestros pensamientos, la realidad que vivimos, nos hacen ver que todavía estamos en lucha en contra del pecado, pero que Jesús ha venido a liberarnos para que podamos luchar en la fe, luchar en contra del pecado. ¿Y cómo luchamos en contra del pecado? Con la verdad, con la palabra del Evangelio. Porque el Evangelio, como dice el apóstol Pablo, es poder de Dios, un poder que transforma nuestras vidas, un poder que convierte al viejo hombre en una nueva criatura que se complace no en hacer lo que quiere, sino en hacer la voluntad del Señor, porque sabe y ha descubierto y ha sido iluminado en que hacer la voluntad de Dios es bueno para él y para sus semejantes. Y la voluntad de Dios es que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres, dice el Señor Jesús. Permanezcan en mi palabra. A la luz de quienes somos, discípulos del Señor, necesitamos seguir permaneciendo en la palabra del Señor. Y necesitamos seguir examinando nuestras vidas, nuestra mente, nuestras prioridades, nuestros sueños también, a la luz del Evangelio. Identificando todo aquello que obstaculiza, limita e impide que vivamos la libertad que tenemos por medio de Cristo, que nos impide y nos limita y obstaculiza en vivir en una relación honesta con nuestro Señor. Y así como Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto y los condujo hacia la tierra prometida, nos conduce también a nosotros de día y de noche, va delante de nosotros y nos conduce por medio de la verdad, por medio del Evangelio, para que un día lleguemos a nuestra casa, a la casa de nuestro Padre, para que allí permanezcamos. Y aquella exhortación que hace Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, el versículo 1, también es una exhortación que se nos hace a nosotros. Sigan firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Que el Espíritu Santo nos guíe a las Escrituras para que a través de ellas
tengamos cada vez un conocimiento más amplio y más pleno de aquel que es la verdad, de nuestro Señor Jesucristo, y que eso redunde en nuestra adoración sincera a nuestro Señor, dando gracias por la libertad que nos ha dado en Cristo Jesús, moviéndonos para que compartamos también con otros el mensaje liberador del Evangelio. Que así sea. Amén.